Es uno de los niños, casi un bebé, que viajaba a bordo de una patera rescatada en alta mar por ese barco del que descienden estas personas que llegaban al puerto de los Cristianos. 41 en total, todas aparentemente en buen estado. Poco antes, otra embarcación llegaba prácticamente por sus propios medios al mismo muelle con otros 13 ocupantes. Sus ocupantes, estas personas, aseguran que llevaban 10 días en el mar. ¿Qué tal? Buenas noches. Han tenido suerte y han llegado con vida en el reverso de la Fortuna, donde están los 17 cadáveres hallados ayer a 500 kilómetros del Hierro. Sus cuerpos están siendo remolcados hacia ese muelle. Jorge Benítez. Pues sí, así es, la Salvamar Talía ya ha contactado con ese cayuco que se encuentra a unos 600 kilómetros al sur del Hierro y en el que en su interior hay 17 personas fallecidas. Está previsto que esa embarcación llegue en la madrugada del jueves hasta aquí, hasta este puerto de los Cristianos, en el que hoy ha habido una jornada totalmente frenética, ya que han llegado 2 embarcaciones con migrantes a bordo. Ampliamos en unos instantes. Muchas de estas personas huyen de la violencia o de enfrentamientos armados como el que ha costado la vida a 2 periodistas españoles en Burkina Faso. David Beriain y Roberto Fraile grababan un reportaje sobre la caza furtiva en la zona este del país cuando fueron atacados por un grupo armado. Ambos acompañaban a un convoy del ejército de unos 40 soldados que se entrenaban para hacer frente a los furtivos. Vuelven a subir los contagios en Canarias a 165, la mayoría de nuevo en Tenerife, pero a nivel global preocupa cómo la enfermedad se ha descontrolado totalmente en la India. La comunidad indostánica en Canarias sigue con preocupación la situación en su país de origen, con más de 17 millones de contagios y la detección de una nueva cepa del virus. España ha aprobado una cuarentena obligatoria para todos los pasajeros procedentes de la India. Y van a ver la reacción absolutamente injustificada de un hombre a quien no dejaron subir a una guagua con la mascarilla mal colocada en Las Palmas de Gran Canaria. La emprendió a pedradas con el vehículo, hiriendo al conductor, que tuvo que ser atendido en el hospital. La policía busca al autor de la agresión, que huyó en moto. Los barrancos del Pino y del Escano en el municipio de Arucas es la zona que está siendo peinada por la Policía Nacional en una nueva búsqueda de pistas sobre Juana Ramos, la mujer que lleva desaparecida desde agosto de 2016. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la única persona detenida desde su desaparición fue su expareja, puesto en libertad posteriormente. El segundo campo de golf más antiguo de las islas está en Lanzarote y no tiene agua suficiente para regarse. En 42 años de historia nunca se había encontrado en esta situación. El verde ha dejado paso al marrón. La pandemia no solo le dejó sin clientes, sino que ha reducido la producción de agua en las islas, por lo que el riego no da abasto para mantener el césped en condiciones. Si no se soluciona, podría tener que cerrar. Ha sido una tarde intensa en el puerto tinerfeño de los Cristianos, con la llegada de 54 inmigrantes. Allí se espera también para el jueves la guardamar que remolca el cayuco con 17 cadáveres, que fue localizado ayer a unos 500 kilómetros del Hierro. Esta tarde, Jorge Benítez, han sido 2 los grupos de personas que han llegado a ese muelle. Pues sí, exactamente a las 7:30 de la tarde atracaba aquí en este puerto de los Cristianos la patrullera Río Segura de la Guardia Civil con 41 migrantes a bordo que fueron rescatados a unas 200 millas al sur de Gran Canaria. En el interior de la embarcación viajaban 19 hombres, 9 mujeres y 3 menores. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud. Unas horas antes, en torno a las 3:30 de la tarde, arribaba también otro cayuco con 13 personas en su interior, todas de origen maliense y que se encuentran también afortunadamente en buen estado de salud, que ya han sido derivadas a algunos centros médicos de Tenerife. Respecto a esa embarcación que se encuentra a unos 600 kilómetros al sur del Hierro con 17 personas fallecidas a bordo, está previsto que la Salvamar Talía la arrastre hasta este puerto de los Cristianos y llegue aquí en la madrugada del jueves. Las personas que llegan a nuestras costas siempre son trasladadas al CATE de la Policía Nacional, un centro de acogida temporal de personas extranjeras, en donde pasarán las primeras 72 horas y les realizarán pues, la afiliación y las entrevistas pertinentes.
Los 3 supervivientes de esa patera donde murieron 17 personas llegaban anoche en helicóptero al aeropuerto Tenerife Norte y de allí eran trasladados en ambulancia a 2 hospitales de la isla. Se trata de una mujer y 2 hombres. Lidia Lorenzo, cuéntanos, ¿cómo se encuentran? Sí, 2 de estos migrantes están ingresados en el Hospital Universitario de Canarias, uno en la planta de medicina interna y otro en urgencias. Ambos evolucionan favorablemente dentro de la gravedad. La otra persona, una mujer, permanece en el Hospital de la Candelaria y su pronóstico es reservado. Ambos llegaron ayer al aeropuerto de Los Rodeos en un helicóptero del Ejército del Aire después de ser rescatados de un cayuco que se encontraba a pocas millas de la isla del Hierro y donde viajaban con 17 cadáveres. Este mismo mes se enterró en el Hierro a 4 migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a Canarias. En su viaje sobrevivieron 19 personas, que contaron que los fallecidos en su travesía fueron muchos más. Según ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año, 88 personas han desaparecido en el trayecto y solo se ha podido recuperar 47 cuerpos. El sábado pasado fallecía un migrante en Tenerife, donde había llegado el día anterior. Estuvo en el mar 11 días. En 2021, cerca de Canarias han sido rescatadas 4.361 personas, un 125% más que en el mismo periodo del año anterior. Se calcula que por cada 49 que llegan, uno no lo logra. El año pasado esa cifra fue peor, un fallecido por cada 27 llegados. 850 muertos en el mar en 2020. Nada más detectar el cayuco en aguas cercanas al Hierro, Salvamento Marítimo solicitó una embarcación cercana que acudiera a la zona y permaneciera allí hasta el rescate. Es una práctica habitual, hemos sabido hoy, sobre todo cuando se localizan lejos de la costa. Son rescates además especialmente complicados porque se trata de personas que llevan muchos días a la deriva. Además, la corriente y los vientos pueden alejar la embarcación de la costa y hacer que se pierda en el Atlántico. El año pasado, más de 2.000 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas canarias. Cerca del 95% nunca fue encontrado. Las mareas y el viento empujan a pateras y cayucos a mar abierto. Es el gran problema que han tenido los cayucos siempre, que esta corriente no va hacia la costa africana y fluye hacia la zona del Caribe, Venezuela. Por eso algunos se alejan y llegan a islas como el Hierro, una corriente y vientos relativamente fríos, 20 grados de media frente a los 36 de temperatura corporal. Por lo cual habrá un flujo de calor de estas personas hacia la atmósfera. Lo que provoca que muchos sufran hipotermias severas. Cuando pateras y cayucos se detectan ya lejos de la costa, Salvamento Marítimo suele pedir ayuda a embarcaciones cercanas. El derecho marítimo dice que todo el mundo tiene que asistir para darle cobertura y un poco de resguardo, porque estamos hablando de un barco que a lo mejor mide 100, 200 metros y le está quitando viento y ola, porque no es lo mismo localizar desde el aire una patera que un mercante que está protegiendo una patera. Solo si hay peligro real de vuelque se pide a la tripulación del barco que intente un rescate ante el peligro de perder decenas de vidas. Pues muchas personas seguirán arriesgando su vida en el mar. Lo ha dicho el defensor del pueblo hoy en el Senado. Llega una nueva oleada de pateras, sobre todo con jóvenes que huyen de la crisis que deja la pandemia en África. El informe del Defensor del Pueblo sobre la gestión migratoria en Canarias es contundente. Ha habido falta de previsión y descoordinación en los últimos meses. Esta falta de respuesta se ha traducido en la vulneración de los derechos más básicos de los migrantes. Hubo falta de previsión, hubo descoordinación y a la vez una ausencia notable de una red de acogida. Y lo peor se lo han llevado los menores. Con más de 2.700 tutelados por la comunidad, el defensor hace un llamamiento a la solidaridad para el reparto por el resto de España, porque siguen llegando. Los próximos meses y a lo largo del verano se incrementarán las llegadas de jóvenes a Canarias. Y aunque la situación ha mejorado mucho, asegura que hay cosas por solucionar: la libre circulación, el hacinamiento, la separación de madres e hijos y la correcta identificación de los menores. Creo que es totalmente inadecuado convertir determinadas zonas geográficas en lugares de privación de los derechos, tales como el derecho a la circulación o como otros derechos parecidos, o con el simple argumento de llevar a cabo un control migratorio.
23.000 personas han llegado a las islas en los últimos meses en 745 embarcaciones, casi 500 se han quedado en el mar. El defensor del pueblo sugiere un cambio de mentalidad, apostar por la migración regulada que contribuya a equilibrar la mermada natalidad europea. También en el Senado, el presidente del Comité de Flota de Salvamento Marítimo del sindicato CGT ha denunciado que el largo y dificultuoso rescate que se llevó a cabo a 500 kilómetros del Hierro pone de relieve la necesidad de reforzar las plantillas de salvamento en las islas, mermadas, dice, desde hace años. Ha sido tras un encuentro con el senador por Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Lo que necesitamos de forma urgente es conseguir que se refuercen las tripulaciones en Canarias. No olvidemos que a bordo de la Salvamar Adara, que es la que está en el Hierro más próxima, solamente contamos con 3 personas, un patrón, un mecánico y un marinero, lo cual hace que este tipo de intervenciones no se puedan realizar ni por combustible, por estar al límite, ni por gente. No podemos dejar a estos trabajadores en precario porque, insisto, afectan a la vida de esas personas que están salvando, pero también afectan a la vida de los trabajadores. Por lo tanto, total apoyo y haremos las iniciativas en el Senado. 2 periodistas españoles han sido asesinados en Burkina Faso. Estaban desaparecidos desde el lunes cuando un grupo armado asaltó el convoy en el que viajaban. Un grupo terrorista ha reivindicado el ataque en un país en el que la violencia es constante. Desde 2015, el terrorismo ha dejado en Burkina Faso más de 5.000 fallecidos y 1 millón de personas desplazadas. Son las condolencias de Reporteros Sin Fronteras. Los periodistas David Beriaín y Roberto Fraile han sido asesinados en Burkina Faso tras el ataque de un grupo armado que asaltó el convoy en el que viajaban. El eje entre Fada, Ngurma y Pama es una carretera muy peligrosa en la que operan grupos armados, bandidos, grupos yihadistas. El ataque provocó una desbandada, mucha gente salió huyendo, unos regresaron a la localidad donde habían salido ese lunes por la mañana y desde entonces estaban desaparecidos tanto Roberto como David como un ciudadano irlandés. Una noticia triste y desde luego el máximo respeto hacia las familias de los fallecidos y también hacia la profesión. David y Roberto tenían experiencia como reporteros en zonas de conflicto. Estaban rodando un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso, un país demasiado acostumbrado ya a la violencia. Hoy, sin ir más lejos, se ha sabido que ha habido 13 muertos en un atentado en el norte del país. Es un drama que están viviendo a diario los ciudadanos de Burkina Faso y que de eso están huyendo muchos de los civiles. Desde 2015, el terrorismo en Burkina Faso ha dejado más de 5.000 personas fallecidas y 1 millón de personas desplazadas. Vamos ya con los datos de la pandemia. Canarias suma 165 nuevos casos de COVID y un fallecimiento en las últimas 24 horas. Las islas con más incidencia son Tenerife con 96 casos y Gran Canaria con 38. Estos datos reflejan la incidencia acumulada de casos de COVID en Canarias por cada 100.000 habitantes a 14 días. Nos ayudan a ver la tendencia, cuál es el comportamiento de los contagios en el archipiélago en este tiempo. Se aprecia un ligero descenso de casos desde el 12 de abril. Ahora mismo por cada 100.000 habitantes hay 118 personas contagiadas. Hace 14 días eran más, 134. Bueno, y cuando estemos vacunados, preguntas que van surgiendo. ¿Tendremos que seguir usando la mascarilla? Es una de las preguntas sobre la mesa. La Comisión Europea se decanta por prescindir de las mascarillas en personas vacunadas. José Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, asegura que Canarias podría incluso convertirse en un territorio donde ensayar una posible retirada paulatina de la mascarilla. Canarias ya vivió una situación similar con la desescalada el pasado verano. Al ser islas, ¿no?, permiten controlar los accesos y la movilidad de una mejor forma, que eso podrían ser, digamos, ventajas a la hora de proponer que se pudiera ir más adelantado en esta flexibilización de medidas en ámbitos como, por ejemplo, las islas no capitalinas. Según un informe del Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea, las personas vacunadas podrían no usar la mascarilla en entornos privados siempre que todos los presentes estén vacunados o no sean de riesgo.
Pero para quitarnos la mascarilla aún habrá que esperar porque todo depende de otros factores. Con la tasa de vacunación que tenemos actualmente, que es menor del 10%, hay que tener en cuenta que estas medidas no se pueden aplicar de manera generalizada. Y en todo caso, siempre que estemos en un entorno público con otras personas no convivientes, habrá que mantener las medidas. Tenemos que seguir esperando a los resultados y a las evidencias de lo que se está investigando para saber cuánto tiempo protege la vacuna y qué pasa con las nuevas variantes. Y serán las autoridades de salud pública de cada país las que tomen la decisión final. Pero conviene no darse demasiada prisa o al menos ir haciendo esa desescalada en las medidas con prudencia. Miren la situación crítica que vive la India, que acumula más de 17 millones de contagios. Los actos multitudinarios y religiosos, además de la aparición de una nueva cepa, han disparado los contagios. La comunidad indostánica en Canarias sigue con preocupación la situación. España ha aprobado una cuarentena obligatoria para todos los pasajeros procedentes de India. De la India ha detectado la cifra récord de 350.000 contagios al día, una situación crítica marcada por la escasez de suministro de oxígeno y cementerios saturados. El presidente de la Asociación Hindú en Tenerife Sur llegó hace 10 días de la India. Habían bodas, habían fiestas, de cosas de religión, estaban en India, había un importante festival hindú, se llama Kumbh Mela, millones de personas estaban ahí en Haridwar para atender esa cosa religiosa. Ahora este país, uno de los mayores productores de vacunas del mundo, pide ayuda. Incluso regalaba hace un mes y pico los países vecinos, pobres, en día estaba regalando como ya estaban produciendo en la India, pero ya ha cambiado toda la situación, ahora tiene que importarlo. En Canarias viven alrededor de 5.000 personas de origen indio y la aparición de la nueva cepa ha restringido la llegada de viajeros de la India en varios países europeos. En España, a partir de este miércoles, tendrán que guardar cuarentena. No es aconsejable tampoco, como hay tanta virus ahí, no lo dejan entrar en países. En la India tampoco están dejando ahora, hay muchos controles, pero la gente sí que están bastante preocupada ahora. Existe un mayor riesgo de transmisibilidad de esta nueva cepa calificada como doble mutante, que se teme neutralice los anticuerpos de la vacuna y disminuya su efectividad. El próximo 9 de mayo es muy probable que se dé por concluido el estado de alarma por parte del Gobierno de España. Con esta finalización desaparecerían algunas de las medidas de restricción aprobadas con el objetivo de frenar la expansión del virus. Aún así, comunidades como la nuestra, Canarias, van a solicitar medidas extra que sigan ayudando a mejorar la situación epidemiológica más allá de esta fecha. El Gobierno de Sánchez estudia qué medidas de las que han sido aprobadas en los últimos 6 meses de estado de alarma tienen fecha de caducidad al estar ligadas a este marco legal. Preparan una selección para prorrogar las necesarias, pero serán otras las que dejen de estar en vigor una vez finalice el estado de alarma, posiblemente el próximo 9 de mayo. Desaparecerían las restricciones que impliquen limitación de los derechos fundamentales, como la limitación de la movilidad nocturna o toque de queda. Las fronteras entre comunidades quedarán abiertas y desaparecerán las limitaciones de permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos como privados. Ante este posible escenario, Canarias ya ha planteado a Madrid las medidas extraordinarias que deberían mantenerse en las islas. Controles obligatorios en puertos y aeropuertos, debe haber también mecanismos para que se controlen el número de personas que se agrupen e indudablemente en ese control del continente a Canarias y entre islas, bien que sea obligatorio con una prueba negativa, bien porque la persona ha padecido y ha pasado ya la enfermedad, o bien porque está inmunizada con doble dosis. Esta etapa post-estado de alarma coincidiría con la previsible reactivación del turismo, por lo que desde el Ejecutivo Regional apuestan por seguir cuidando las entradas al archipiélago, con la confianza de alcanzar la inmunidad de rebaño antes de que finalice el verano y en el caso de dar por concluido el estado de alarma el próximo día 9, las decisiones relacionadas con frenar la expansión del virus quedarán en manos de las comunidades autónomas. Bueno, y tras varios anuncios, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente hoy el Plan de Recuperación y Transformación de la Economía Española, con que España espera acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos. El plan, que se enviará antes del viernes a Bruselas, contempla 110 inversiones y 102 reformas, entre las que se encuentra la de las pensiones o la del mercado de trabajo. También hay una partida de 3.000 millones de euros para el sector turístico y se espera crear 800.000 puestos de trabajo, según el Gobierno estatal, en los próximos 3 años. Se trata, sin duda, del plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país, desde luego en su historia reciente, y que tiene que sentar las bases para que las futuras generaciones
puedan disponer de un país mejor, más sostenible, más productivo y también más social. A las ayudas se refería también hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el Parlamento, donde aseguró que en pocos días se firmará el decreto para que las ayudas lleguen a pymes y autónomos. Una vez que este convenio se firme, que repito, puede ser cuestión de horas o de días, en 10 días los fondos llegarán a Canarias. A partir de ahí se tiene que activar un mecanismo legislativo que será un decreto ley urgente, en el que ya se está trabajando, para poder llevar estos fondos a las empresas, incluso en tanto en cuanto están las convocatorias abiertas. El Pleno del Parlamento ha hecho balance esta tarde sobre la situación en Canarias después de un año de pandemia. Ya son 52.135 las personas que se han contagiado de COVID-19 en Canarias. 722 de ellas han fallecido. Javier Hernández, ¿cómo ve el Gobierno el momento actual en el archipiélago? Sí, el Gobierno y los grupos parlamentarios han hecho balance un año después del comienzo de la pandemia en una doble vertiente. Por una parte, sobre la situación epidemiológica en el archipiélago y por otra, sobre la evolución del proceso de vacunación. Sobre la situación epidemiológica en las islas, el consejero Blas Trujillo ha expresado preocupación por una parte sobre el grado de ocupación de las camas UCI en Gran Canaria y por otro sobre la lenta mejoría que experimentan el número de contagios en Tenerife, con la cepa británica actuando ya de forma mayoritaria y casi hegemónica en el archipiélago. Sobre el proceso de vacunación, Blas Trujillo ha avanzado que el Ejecutivo espera administrar esta semana hasta 81.000 dosis de vacuna, aunque ha matizado que será necesario doblar este ritmo de vacunación para alcanzar el objetivo marcado. Esta semana esperamos 81.000. La verdad, para que nos hagamos una idea, necesitamos llegar a un ritmo de 160.000 vacunas semanales para poder ir a ese objetivo que todo el mundo nos hemos marcado y ojalá se produzca del 70% de la población diana vacunada. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha mostrado su rechazo a las amenazas que han recibido varios altos cargos estatales. Lo ha hecho tras aprobar una declaración institucional con el consenso de todas las fuerzas políticas en la Cámara Regional. El Parlamento de Canarias condena toda actitud o acción cuyo objetivo sea sembrar el odio entre la ciudadanía, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. Cuando se atenta contra una persona o colectivo por razones ideológicas, se está atentando contra toda la sociedad. Lanzarote ve cómo lentamente se va reactivando el turismo de cruceros. Aunque marzo ha sido un buen mes para esta industria, el sector está aún muy lejos de alcanzar las cifras anteriores a la pandemia. Es el último crucero que ha hecho escala en el puerto de Arrecife. A bordo de esta embarcación de lujo viajan 97 tripulantes y 74 pasajeros. La mayoría son de nacionalidad alemana. Su llegada coincide con la difusión de unas estadísticas que las grandes compañías de cruceros esperan revertir en los próximos meses. Con casi 5.100 cruceristas, marzo ha sido hasta ahora el mejor mes del año del turismo de cruceros, pero si comparamos ese dato con el mismo mes del año 2020, la caída es dramática. En el puerto de Arrecife han desembarcado un 75% menos de cruceristas. Si analizamos las cifras del primer trimestre de 2021 con la de los 3 primeros meses del 2020, el descenso de los turistas que han arribado a Lanzarote a bordo de un crucero es aún mayor, alcanza el 90%. La pandemia dejó sin turistas el único campo de golf que ahora mismo se encuentra operativo en Lanzarote. Actualmente solo dispone de 9 de los 35 millones de litros de agua que necesita este campo y con la llegada del calor temen tener que cerrar sus puertas. Pasando sed están las calles del campo de golf de Costa Teguise. Al no haber turismo no se genera en la localidad agua para depurar y la que hay no es suficiente para ver el verde. La única alternativa que tenemos es que el depósito del cual nos abastece, como es del año 78, tiene una toma de agua potable. Pero claro, el coste del agua potable, si tuviera que regar el campo pagando esa tarifa, me sale más a cuenta cerrar la puerta. En 42 años de historia nunca se había encontrado en esta situación. Es el segundo campo de golf más antiguo de Canarias y con unas 3.500 palmeras tienen el palmeral privado más grande de nuestro archipiélago. Es un turismo que gasta un 27% más que la media del turista
y ahora mismo se está dando una mala imagen. Están llegando muy pocos turistas, pero estamos cerrando operaciones para el invierno que viene y claro, los turoperadores y la gente dicen ¿cómo está el campo? Y les tengo que decir la verdad. En Lanzarote hay más de 500 personas federadas en esta disciplina que también sufren las consecuencias. A finales de semana tendrá lugar una reunión entre el Gobierno de Canarias y las instituciones locales con la intención de buscar el agua que este campo necesita. Si van a la iglesia encontrarán varios productos sujetos a la IEM, como las velas, los cirios y las hostias. Sí, las hostias. Pero también el agua. El consejero de Hacienda participa esta noche a partir de las 11:15 en el programa de esta casa ¿A dónde va mi dinero?, para analizar el REF, la tasa Google o los impuestos sobre transacciones financieras. Se comprobará además cuánto aporta Canarias a la Unión Europea y cuánto recibe. Y se aborda también el problema de las compras por Internet con muchos portales que no venden a Canarias. En diciembre, Canarias... La policía local pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre. Es el presunto autor de la agresión a un conductor de guaguas en el barrio del Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria. El chofer le indicó supuestamente que se pusiera bien la mascarilla durante el viaje. Él se bajó de la guagua para aparecer en otra parada, desde donde arrojó una piedra al chofer que resultó herido. Después escapó, ahí lo ven, en esa moto. Y nueva búsqueda de Juana Ramos, desaparecida en Gran Canaria desde agosto de 2016. La policía ha peinado hoy la zona de los barrancos de Pino y del Escano, en el municipio de Arucas. De momento sin éxito. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la única persona detenida desde su desaparición fue su expareja, puesto en libertad posteriormente. María Auxiliadora Díaz es la jueza que lleva el caso de Juana Ramos. Ha ordenado una nueva búsqueda de su cuerpo, la segunda de este año. Ahora los rastreos se centran en la que fue la finca del amigo del principal sospechoso. Se trata de esta finca situada en el barranco del Escano, en el municipio de Arucas. En agosto de 2016, fecha en la que desapareció Juana, la parcela estaba arrendada a un amigo cercano de Miguel Ramos, único sospechoso de su muerte, que se encuentra en libertad. Varios testigos aseguran que visitaba la finca en esa época. Este lunes se realizó una primera inspección de las instalaciones. Por otro lado, durante la mañana de este martes, Policía Nacional, quien lleva la investigación junto con la colaboración de la Guardia Civil, han examinado de manera minuciosa también los alrededores, donde se han encontrado con esta galería tapiada. Así, han conseguido abrirse paso para tratar de encontrar algún rastro de la desaparición de Juana. No renuncian a averiguar qué ha pasado con Juana Ramos y esperemos que ojalá tengan éxito y puedan encontrar indicios, encontrar pruebas, lo que sea, ¿no? Que ayuden a esa línea de investigación. La búsqueda se extiende hasta el Barranco del Pino, también en el municipio de Arucas. Se espera que este miércoles continúen las labores de rastreo. Agentes de la Guardia Civil de Tacoronte esclarecen la autoría de una docena de robos en varios municipios del norte de Tenerife. Se trata de dos hombres de 44 y 34 años que se introducían en viviendas y en fincas para robar herramientas en los cuartos de aperos. Precisamente pudieron ser localizados porque varios de los artículos robados fueron encontrados en comercios de segunda mano. El valor de lo sustraído ascendía a 3.500 euros. Y está previsto que mañana Carlos, Urbano y Cristian sean desalojados del edificio en el que viven de manera gratuita gracias a su propietaria en el barrio de Las Chumberas, en Tenerife. El motivo es que la edificación está en fase de demolición por aluminosis. Llevo 10 años pidiendo una vivienda, llevo ya 4 desahucios. Así lo narra Carlos, vive en el número 10 de este edificio de Las Chumberas, que se encuentra en fase de demolición. Tiene a su cargo a Urbano y Cristian, dos personas dependientes. Este miércoles se enfrenta a su cuarto desalojo. Esta la pequeña por aquí, y esa grande vamos a ponerla aquí. En casa entran ahora mismo pues 800 euros, somos 3 personas, las personas pues medicamentos, guaguas, teléfonos, son muchos gastos. Y sobreviven gracias a la ayuda de la propietaria del inmueble, que no les cobra alquiler. Me encuentro que ellos están en una situación en la que no tienen ningún techo a donde ir. Hablo con mi familia y decidimos cederles la vivienda. Un gesto que los tres agradecen. Darnos pues su casa,
donde podemos tener agua, luz. Por eso, debido a su delicada situación, el Ayuntamiento de La Laguna les ha facilitado varias opciones. Viene la Cruz Roja a recogernos para llevarnos a la pensión. Una solución temporal para lograr su principal objetivo, conseguir una vivienda digna. La Fuerza del Mar se ha llevado parte del paseo que soportaba la escollera que habían construido cerca del faro de Maspalomas en Gran Canaria. Un problema para los negocios que están a pie de playa y para los peatones que ahora tienen muy difícil el acceso. Así amanecían las inmediaciones del faro de Maspalomas en Gran Canaria, con un escalón de algo más de 1 metro y con turistas y residentes con dificultades para poder transitar por la zona. La Fuerza del Mar ha destrozado este paseo que se mantenía sobre la escollera, que un grupo de ciudadanos denunció la semana pasada porque afirmaban que se habían movido rocas de gran tamaño para su realización. Estas piedras, si ves fotos de ayer, estas piedras no estaban ninguna, todas estas las pusieron anoche. Y no sé las intenciones que tienen, sino de destrozar la playa, porque si todas estas piedras las vuelven a colocar donde mismo estaba, esto no pasa. Si tú sacas también de dentro del mar las piedras para rellenar aquí, el recorrido de la ola es más largo. Y si cambia la posición de la escollera, pues claro, hace que el recorrido cambie totalmente. Denuncian los ciudadanos que Maspalomas ya tenía un dique natural y que al modificarlo cambian la playa. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sostiene que el consistorio no ha tenido nada que ver y pide responsabilidades a la empresa que tiene contratada. Lo que ellos manifiestan es que es el mantenimiento y conservación de la playa que se venía haciendo históricamente a lo largo de la playa, que ha habido cambio en las corrientes, que se han ido llevando las piedras. Ellos garantizan, insisto, ellos le garantizan a la administración que las únicas tareas que se han hecho ha sido reforzar para poder entrar la basura. Insisten en que será determinante el informe de costas para tomar medidas, mientras los topógrafos de la demarcación trabajan para analizar si ha existido modificación de la linde y si se ha elevado con rocas la escollera. Una asociación cultural ha denunciado en Fuerteventura el mal estado de conservación que presenta la ermita de Puerto Escondido, en el municipio de La Oliva. Tiene grietas pintadas en sus paredes y un aspecto muy descuidado. Es la ermita más antigua de Fuerteventura. Se construyó en el siglo XVI. Su valor histórico gana aún más protagonismo con la riqueza de su fachada. Como todas las ermitas de Fuerteventura, en su gran mayoría, el artesonado es mudéjar. Y lo más característico de ella son los dinteles tanto de las puertas como de las ventanas. La decoración es extraordinaria. Un patrimonio olvidado que es necesario volver a conservar. Hasta hace tan solo una semana este exterior de la ermita estaba cubierto de cristales, de basura, y fue la Asociación Raíz del Pueblo la que se organizó para limpiarlo y que tuviera un aspecto un poco más adecuado. Nosotros pedimos que la ermita, sea decente, se mantenga en condiciones, se restaure, da identidad al pueblo, porque da prestigio y porque representa las alegrías, la tristeza de nuestros antepasados. Ojalá pronto la ermita de La Oliva vuelva a abrir sus puertas como merece este bien histórico. El Cabildo de La Gomera y el Gobierno buscan cómo controlar el picudín, un parásito de las palmeras de San Sebastián y Valle Gran Rey. En la capital llevan 2 años trabajando con tratamientos y un trampeo masivo. Los primeros resultados son positivos, pero siguen con las labores de control para evitar que esta plaga se extienda por toda la isla. Están realizando un tratamiento químico en las palmeras de San Sebastián de La Gomera. Son expertos de la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias. Su objetivo, controlar la plaga del picudín. Lo que queremos es localizar las palmeras que se pudieran haber afectado en estos últimos meses, monitorizarlas, controlarlas y acotar la zona, tanto en el municipio de San Sebastián como Valle Gran Rey, en una actuación conjunta con el Gobierno de Canarias. También se está actuando aquí en el barranco de Chejilipes, aunque se utiliza otra técnica, la endoterapia vegetal. Consiste en inyectar el producto directamente en el sistema vascular de la palmera. ¿Por qué se hace? Por lo que vemos, el tamaño de estos ejemplares y la zona en la que se encuentran. En Valle Gran Rey se realiza además un trampeo masivo para conocer el avance de esta plaga. Desde el año pasado, inclusive el anterior, pues ha aparecido unos focos en Valle Gran Rey. Estamos preocupados porque se extiendan los mismos y no pasen a la zona alta de Guadá. La presencia de la Diocolandra frumenti en estos 2 municipios es causa de preocupación en toda La Gomera, cuyo palmeral es fuente de riqueza y seña de identidad.
Bueno, desde luego, emprender un negocio en medio de la pandemia no debe ser fácil, pero con ilusión y ganas parece que todo es posible. Ante la falta de algunas actividades para los niños por las medidas COVID, el taller Vivir a Caballo está siendo muy bien acogido en El Hierro. Estoy cepillando a Kentucky. También reciben estos mimos Lola y Sanjora. Ante la falta de algunas actividades para los más pequeños, en plena pandemia surgió Vivir a Caballo. Duro porque con todas las restricciones a lo mejor no abarcamos todo lo que quisiéramos. No se trata de un club hípico, este taller va mucho más allá. Vivir con ellos, de saber lo que es limpiarlos, lo que es alimentarlos, lo que es cuidarlos, empiezan a cogerles confianza a los animales y al final terminan montando. Desde los 3 años, edad de la alumna más joven, hasta adultos vienen a disfrutar del mundo ecuestre. La yegua se llama Sanjora, es muy buena de frenos y no hay que animarla tanto para que camine. Se puede llegar a conseguir un vínculo muy estrecho. Siento que estoy compartiendo ratito con ellos y que yo les enseño a ellos y ellos también me enseñan a mí. Está demostrado que los caballos pueden ayudar a los humanos a mejorar las relaciones interpersonales. Lecciones para no olvidar en una época llena de barreras. El próximo 30 de mayo, Día de Canarias, tendrá lugar el acto institucional que reconoce el trabajo y la trayectoria de personas o entidades de nuestra tierra. Este martes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comunicado esta buena noticia a todos los galardonados con la Medalla de Oro de Canarias 2021. Los premiados con la Medalla de Oro de Canarias ya conocen su galardón. Ha sido el propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien se ha puesto en contacto con cada uno de ellos para comunicarles la buena noticia. Le llamo para darle una buena noticia desde Presidencia del Gobierno de Canarias. Hombre, cuando me dijeron que don Víctor Torres que quería hablar conmigo, digo, ¿cuánto pues será el presidente de verdad? Exacto, exacto. Es para comunicarte que el Consejo de Gobierno, tras deliberación, ha decidido otorgar la medalla de oro a la Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura, Oliva Fuel. Medalla para los productores de aceite de Fuerteventura y para la compañía marítima Naviera Armas. Galardón también para la tenista Carla Suárez, el Servicio Canario de la Salud y Cruz Roja de Canarias. Además reciben la máxima consideración de la comunidad la Fundación César Manrique, la serie televisiva Hierro, el romancero Gomero, el Comité Científico de Emergencia Sanitaria contra la COVID-19 y la familia Sagaceta, que desde la abogacía han luchado en la defensa de la clase trabajadora y de los derechos democráticos. Un reconocimiento a la trayectoria y a la labor de estas personas y entidades que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo. La pandemia no va a evitar este año que las cruces y los mayos tomen las calles de Santa Cruz de la Palma con motivo del Día de la Cruz. Los vecinos están ya afrontando los últimos preparativos para recuperar una tradición que el COVID impidió en 2020, pero que el próximo lunes podrá celebrarse, eso sí, con las correspondientes medidas de seguridad. Telas, pinturas, pinceles, nada falta sobre la mesa donde estas manos artesanas dan vida a los mayos que acompañarán a la Cruz de la Barriada de Pescadores el día que la capital palmera celebra su 528 aniversario. Solo los vecinos que durante horas permanecen en este taller ultimando hasta el mínimo detalle sabe cuál es la escena que van a representar estos carismáticos muñecos el próximo 3 de mayo para mantener viva una tradición que se remonta a principios del siglo XIX. Aquí en la Barriada de Pescadores llevamos 40 y pico de años. Los arreglamos, le ponemos culitas, tentitas, para que luzcan que son de verdad. La señorita que los viste, los peinamos. En función de la temática elegida este año, pues tenemos que elaborar una serie de elementos para acompañar a los mayos. De carácter antiguo, como lo hacían tradicionalmente nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces muchos de ellos por el tema de la misma pandemia no pueden estar aquí asesorándonos, entonces pues nos han dado una masterclass a distancia. Este año lo importante no será quién se lleve el premio a la mejor creación, sino el hecho de que esta vez la pandemia no ha podido con la tradición. Bueno, hoy hemos tenido un día de sol en la costa y nubes, incluso lluvia en medianías y cumbres. Y parece, Roberto, que se repite la situación mañana. Nos lo confirma Victorio Pérez. Buenas noches, cuéntanos. Pues sí, buenas noches compañeros. Mañana tendremos ambiente muy nuboso en las islas de mayor relieve a mediodía y por la tarde. Parte de esas nubes serán de evolución, con probables precipitaciones
ocasionales por la tarde, una vez más en la zona de medianías. En las islas orientales tendremos más horas de sol. Además, estamos pendientes de la evolución de una pequeña borrasca en altura, una dana, que está al suroeste de las Azores y que podría traernos algo más de lluvia en los próximos días. Después de los deportes lo vamos a explicar todo y nos vamos a recoger espinacas que están de temporada. Hasta ahora. Y en los deportes no termina de resolverse la gran incógnita del final de temporada del Tenerife y la Unión Deportiva. ¿Renovarán los clubes a sus entrenadores? La permanencia está casi hecha, pero la dirección deportiva, Daniel Álvarez, parece que no se decide. No se decide, Roberto, toca esperar, pero a nosotros que no nos gusta demasiado eso de esperar, pues lo que hemos hecho es preguntar a quienes ya han tomado este tipo de decisiones en las islas anteriormente. Felipe Miñambres, exjugador y entrenador de Blanquiazul, y Toni Otero, que fue secretario técnico del equipo amarillo, se han sometido a nuestro cuestionario. Nos han dado las claves sobre qué parámetros hay encima de la mesa antes de, digamos, emitir un veredicto. Y el Guaguas acapara miradas esta semana después de sellar una temporada inmejorable. Primero conquistaron la Copa y este fin de semana, en casa del gigante Almería, la Liga. El equipo de Sergio Camarero ya mira la próxima campaña con la Champions en el punto de mira. Menuda temporada de éxitos nos han dado los equipos de voleibol de las islas. Prácticamente no se nos ha escapado casi ningún título. Casi nada, desde luego que sí. Venga, enseguida lo vemos. Gracias, Daniel. Pues hasta aquí todo lo que queríamos contarles. Ya saben que tienen más información en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Adiós.